Buenos días, bienvenidas y bienvenidos al webinar Conciliación y Corresponsabilidad. Dejamos con ustedes a Miguel Marín, subgerente corporativo de Diversidad e Inclusión Antofagasta Minerals. Adelante, Miguel. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos al segundo webinar sobre la norma chilena 3262. Esta iniciativa que se suma a las acciones de comunicación y de aprendizaje que estaremos realizando durante todo el año en este camino de certificación de la norma. Tal como les comentamos en el encuentro del mes de abril, en el centro corporativo buscamos certificarnos en esta norma que es de carácter voluntario para seguir avanzando en la conciliación, en la participación laboral femenina y en la corresponsabilidad parental. También para hacer cada vez más propios los conceptos como brechas, perspectivas de género y lenguaje inclusivo y además abrir la discusión sobre temas tan relevantes y delicados como la violencia intrafamiliar, el acoso laboral y el acoso sexual. Con todo esto buscamos seguir promoviendo nuestro compromiso con el desarrollo y el bienestar de todos quienes somos parte de la compañía y por eso les invitamos a que en el desarrollo de este webinar nos puedan enviar sus preguntas o comentarios en el menú que está en el costado derecho de sus pantallas. Y bueno, para conocer más sobre conciliación y corresponsabilidad, que es el tema que hoy nos convoca, dejo con ustedes a Karina Cisterna y a Josefina Jara, quienes son directora y jefa de proyectos respectivamente de la consultora AJA Inclusión, y quienes nos están acompañando y guiando en este camino de certificación de la norma chilena. Karina y Josefina, muy bienvenidas y muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este segundo e interesante webinar, donde revisaremos la conciliación y la corresponsabilidad. Súper, muchas gracias, Miguel. Hola a todos y todas. Aquí nos vemos entonces por segunda vez, pero van a ser varias veces más, porque como ustedes saben, esto está en el marco de la norma chilena 3262 y es importante aclarar que esto no se trata de hacer capacitaciones, no se trata de conversar algo puntual, sino que esto es una transformación y un cambio cultural. Y en esa medida, entonces, que vamos a ir dialogando y a ir estableciendo eh, distintas conversaciones, distintas reflexiones con respecto a distintos puntos, que ojo, también nos van a preguntar cuando nos auditen con respecto a algunas temáticas. Entonces, para partir, ¿por qué vamos a hablar de conciliación y corresponsabilidad? Si se acuerdan, el título de la norma se llama Sistema de Gestión para la Igualdad de Género y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Entonces, en ese marco vamos a estar hablando y especificando de qué se trata la conciliación y la corresponsabilidad. Y hoy día, bueno, yo soy Karina y estoy junto a Jo. Jo, ahí también si quieres presentar y enmarcar un poco la conversación. Súper, muchas gracias, Cari, por el pase. Y bueno, no sé si es que ustedes están viendo la presentación. Nosotros lo que les vamos a contar hoy es un poco este contexto, este link que queremos hacer entre la norma y los conceptos de conciliación y corresponsabilidad. Entonces, recordemos que la norma chilena 3262 es una norma que implementa un sistema de gestión de la igualdad de género y conciliación. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A un conjunto de procedimientos, de prácticas, de registros, de documentos que implican en el fondo una transformación de los recursos humanos, impactan desde los procesos de infraestructura, desde salud integral, cultura organizacional y con este foco particular que apunta a la igualdad de género y conciliación. Entonces, ¿cuál es el link que vamos a hacer hoy? Les vamos a explicar lo que es la igualdad de género y conciliación desde la mirada de la conciliación. Estamos hablando mucho en palabras técnicas, mucho en palabras complicadas, pero vamos a ir ahí desarmando cada una para que las entendamos muy bien. ¿Y por qué estas cosas son importantes para las organizaciones y particularmente para Antofagasta Mineras, que está en este proceso muy desafiante que es la implementación de esta norma? ¿Sí? Es un proceso que es extenso, que requiere muchas energías y hemos ya estado trabajando desde el año pasado en esta transformación cultural, en la implementación de los procedimientos. Entonces, este webinar se enmarca también en ese trabajo, ¿sí? Así que, importantes puntos a recordar, la norma chilena tiene relación con la igualdad de género, tiene relación con la conciliación, es una norma de carácter voluntario, esto lo conversamos en un webinar anterior y también está en el e-learning que ustedes han estado realizando, que se creó por el CERNAMEC en el año 2012 y instala este sistema de gestión que impacta en estos distintos focos con el objetivo de generar condiciones para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres con la lógica de la conciliación, que es en lo que vamos a ahondar hoy. Entonces vamos a estar hablando de qué es conciliación, qué es corresponsabilidad, por qué tenemos que hablar de esto y qué podemos hacer en las organizaciones y qué podemos hacer también a nivel personal para ser más corresponsables.
Súper, entonces para partir la conversación, no sé si se acuerdan, para quienes estuvieron presentes en la primera capacitación que hicimos, donde hablamos en general en temáticas de género, estuvimos dando algunas preguntas a lo largo de la conversación y ustedes nos iban respondiendo. En esa oportunidad, de hecho, 3 personas ganaron un libro por la participación y hoy día vamos a repetir la instancia y para aquellas personas que vayan participando a través de preguntas y respuestas, en la sección de Q&A, como decía Miguel, le pueden ir dejando también no solo las preguntas, sino que respuestas a temáticas que vayamos haciendo. Entonces, para partir, les quiero preguntar qué les parece este video. Ustedes nos pueden dar feedback entonces por el chat. Dejo el video y corre video. Cuando las tareas del hogar desbordan a las mujeres. Un grupo de hombres que resuelve todo tipo de problemas aparecerá y las ayudará, haciendo lo que mejor saben hacer: simular. ¿Qué hay que comprar? Decime y lo hago. ¿Por qué estás haciendo todo eso sola? No eres avisado. Si vos no me lo decís, yo no puedo saberlo. No soy adivino. Pichi, tranquila. Yo te ayudo. Los ayudadores. Un grupo de hombres con distintas habilidades y que no toman ningún tipo de decisión o acción proactiva en las tareas del hogar y de cuidado. Encontralos en tu familia, en el trabajo y grupo de amigos. Ahí entonces me encantaría saber qué están pensando, en qué creen que esto incide, la forma en la que podemos ver hoy día. Ahí Miguel nos va a ir comentando si es que nos llega algún comentario por el sistema. Bueno, yo antes también de darle la palabra a quien quiera comentarnos a través del chat, me interesa mucho que los ruidos, no solamente que vayamos comentando lo que nos hace sentido, pero también lo que no nos hace sentido de este video. ¿En qué nos incomoda también? ¿Cuál es la tensión que está proponiendo con la que quizás yo no me siento tan cómoda o cómodo viendo este video? Eso también quizás nos habla, bueno, hay un cambio cultural, algo que estamos haciendo. Vamos a mostrar números también de Antofagasta Minerals con respecto a la corresponsabilidad y con respecto a qué piensan ustedes de los resultados de una encuesta con respecto a, bueno, cuáles son estas figuras y cómo vemos la conciliación. Así que este es como solamente para dejar ahí un poco la atención puesta y empezar a preguntarnos ahora, bueno, ¿qué es lo que nos hace ruido y qué es lo que vamos a entender por conciliación? Jo, cuéntame ahí tú qué opinas del video y pasemos también a las definiciones. Súper. Entonces, bueno, respecto al video, es importante recordar que son videos de humor que más bien reflejan estereotipos, ¿cierto? No, no queremos decir que así son todas las personas, ni mucho menos, sino que simplemente tensionar y reflejar una realidad que sí se vive en muchos hogares y también hay cifras que lo respaldan. Así que importante también ahí ese alcance de que en el fondo, ¿qué es lo que nos quiere mostrar? Bueno, nos quiere mostrar una tensión que ocurre y que ocurre también a partir de ciertos hechos históricos, ¿cierto? Entonces, si recordamos que después de la Segunda Guerra Mundial las mujeres ingresaron masivamente al mercado laboral, había una brecha, ¿cierto?, respecto a quién cuida, porque si hay un concepto que es la división sexual del trabajo que históricamente se refiere a que hombres se dedicaban al trabajo productivo, remunerado, ¿cierto?, a salir a trabajar, y las mujeres al trabajo de cuidados, no remunerado. Y cuando hay esta redistribución, que ya económicamente no es tan sostenible ese modelo, ¿cierto? Ya hombres y mujeres están activos en el mercado laboral, queda una brecha en quién cuida, quién se dedica a ese trabajo. Y la atención que queremos traer hoy y la atención de la que también se intenta hacer cargo de alguna manera la norma es de que esa persona que cuida suelen ser también las mujeres. Y que cuida me refiero a que se dedica a todas las tareas domésticas, ¿cierto? Desde cuidado de otras personas, cuidado del hogar y también el concepto que aquí estaba muy bien reflejado en el video de carga mental, que es quien piensa en el hogar, quien piensa en la casa, quien piensa en esa gestión de todas las cosas que involucran el trabajo doméstico, ¿sí? No es que siempre sean las mujeres, pero hay estadísticas que hablan de que en un mayor porcentaje sí lo son. Y eso impacta en su desarrollo profesional, en su salud mental, y finalmente en el equilibrio y este balance que queremos buscar entre el trabajo y la vida personal. Así que un poco explicar ahí el contexto y por qué estamos hablando de esto.
Entonces acá está esta pregunta y ahí recordar lo que decía Cari, quienes vayan comentando por el chat tienen la posibilidad también de ganarse un premio para que sabemos que son una organización competitiva, así que apelamos también ahí a su sentido de la competencia. ¿La conciliación y la corresponsabilidad son o no sinónimos? Les dejamos la pregunta y son los dos conceptos que vamos a estar trabajando el día de hoy y que son los conceptos a los cuales hace referencia la norma chilena 3262, en las cuales ustedes están en un proceso de implementación. Entonces, la conciliación se refiere a este balance o la búsqueda de este balance entre las distintas esferas que tenemos las personas. Por ejemplo, nuestra esfera laboral del trabajo, nuestra esfera personal, es decir, si yo quiero estudiar algo, si yo me dedico a algún deporte, mis intereses, mis temas de salud, todo lo que tenga que ver con mi vida, y el ámbito familiar, ¿sí? Familiar, y aquí hacemos el alcance muy importante, no se refiere necesariamente a los hijos o hijas o a las familias tradicionales como las solemos entender, hombre, mujer, hijos, ¿cierto? Sino que a todo tipo de familias, todo tipo de hogares donde todas las personas finalmente tenemos tareas que se refieren o que impactan en este ámbito. Cari. Sí, acá señalar algunas reglas que son importantes. Cuando pensamos en esto, y probablemente también nos pasó con el video, quiero dejar como una regla para este taller y que también lo hagamos desde el cuidado. Primera regla, la relación que yo pueda tener dentro de mi casa es mi relación. La organización no se va a meter en eso. Pero ¿cuál es el punto importante? Si es que queremos que más mujeres o que el equilibrio entre hombres y mujeres, hablemos efectivamente de equidad en esta organización, tenemos que pensar no en el caso a caso, en el, por ejemplo, cómo yo resuelvo mi vida, sino que, ojo que la norma lo que dice es cómo la organización piensa desde una estrategia que le haga sentido a la organización, obviamente al negocio que tiene la organización. No es lo mismo, por ejemplo, hoy día estar hablando de Ajá, es una consultora, ¿cierto? Podemos tener temáticas, pero nuestro trabajo tiene un horario de inicio y de término, ¿cierto? La minería sabemos que es un trabajo continuo, es un negocio 24/7, y desde ahí, claro, ¿cuál es la estrategia y resultado en este caso para poder hacer este balance entre los tres puntos relacionado con el negocio? Entonces, la conciliación no es yo decirle a mi jefatura y que mi jefatura de alguna forma determine en el caso a caso si es que eso corresponde o no, sino que lo que la norma dice, ok, cómo la organización piensa desde el negocio también, hace un balance en cómo podemos establecer medidas que sean desde la organización para que se promueva este balance que tenemos que hacer entre nuestra vida personal, laboral y familiar. Y a veces también nos quedamos mucho como en las esferas de lo laboral y lo familiar, como que esas son importantes, sí, evidentemente son importantes, pero también pensemos en qué medida tenemos tiempo y tenemos espacio para gestionar nuestras cosas personales también, nuestro espacio propio como individuo. Entonces, cuando hablamos de esta estrategia organizacional, hablamos entonces en el marco de la norma de la conciliación. Pero esa es una regla. La segunda es que, ojo, mi realidad no es la realidad de todas las personas. La cifra que estemos viendo acá y las estadísticas tienen que ver con estadísticas a nivel organizacional, tienen que ver con estadísticas a nivel de Chile que les vamos a estar mostrando. Pero eso, si yo siento que eso no me identifica, ok, ese es mi caso. Pero ojo que Chile es un lugar distinto donde también el impacto, no hablemos solamente si yo soy hombre o mujer, también hay otras cosas que determinan mi comportamiento o mi realidad, que tiene que ver con mi situación socioeconómica, con el lugar donde vivo, si soy de Santiago o no soy de Santiago, son distintas cosas también. Entonces, también dejar como una premisa o una insignia de este taller que mi realidad no es la realidad de todas las personas. Así que eso también quería aclarar, Jo, antes de ir a los términos. Entonces vimos conciliación. Ahora, ¿qué es corresponsabilidad? Porque no son sinónimos. Súper. Entonces la corresponsabilidad, se me pasa a la siguiente, por favor. Bien, la corresponsabilidad entonces responde a este concepto de conciliación, ¿cierto? Que es este balance o búsqueda de balance entre estas esferas que revisamos. Y la corresponsabilidad finalmente hace referencia a cómo distribuimos estas tareas y particularmente cuál es el acento que hacemos entre las tareas del hogar, ¿sí? Entonces, como les decíamos, hay estadísticas, hay cifras que indican que las tareas domésticas recaen y la carga mental de esas tareas domésticas, con tareas domésticas nos referimos a todas las que tengan que ver con el hogar, la vida familiar, recaen sobre todo en las mujeres. Entonces, ¿cómo hacemos esta redistribución de una manera responsable, de una manera equitativa, de una manera que sea justa también para todas las personas y permita el bienestar, el desarrollo y la salud mental de todas las personas?
Les voy a comentar un poco también por qué esto tiene relación con la equidad de género y también por qué es importante, porque muchas veces pensamos que esto tiene que ver con un favorecer el desarrollo profesional de las mujeres y en gran parte es así, pero también impacta en los hombres y en cómo los hombres también se involucran o tienen la oportunidad de involucrarse en los espacios familiares. Por ejemplo, hace un par de semanas en una faena nos comentaba una persona respecto a los roles, por ejemplo, de la parentalidad, que él como padre estaba siempre a cargo de retar. Entonces la madre le decía a los hijos, espera que llegue tu papá que los va a retar. Entonces me decía que injusto, porque al final mi relación con mis hijos siempre es el que reta. Y eso es porque estoy menos en la casa. Entonces al final como que se guarda el reto hasta que llega el papá. Y eso es bien importante porque finalmente lo que queremos transformar también es ese tipo de cosas, el cómo las personas, hombres y mujeres, se involucran y se relacionan también con sus familias, con las personas que tienen a su cargo, e impacta también positivamente en los hombres la corresponsabilidad. Y eso también es un acento que queremos hacer. Sí, importante también el punto que señala Jo en la medida que eh, para quienes estuvieron en el primer webinar, hablamos harto sobre esta percepción quizás que existe, donde estamos favoreciendo a mujeres a poder tener desarrollo de carrera, pero que los hombres también se sienten, de acuerdo a los indicadores que salieron dentro de la encuesta que aplicamos en este centro de trabajo, en este caso en la oficina, sienten de alguna medida que son desplazados o que pueden sentirse que están dando oportunidades solo para las mujeres. Entonces, este punto puntualmente que tiene que ver con la corresponsabilidad, yo siento que la norma es el que más trata de alguna forma de que este tema sea uno de los beneficios también. Cuando hablamos de equidad de género no hablamos de las mujeres específicamente, es cómo creamos espacios que son más balanceados, espacios que entregan beneficios a ambas personas y lo que busca de alguna forma es poder eliminar entonces estos estereotipos culturales con los que sentimos a veces o las personas nos piden o las organizaciones nos piden que tenemos que adaptarnos porque si no nos adaptamos no cumplimos con este rol de género, que es lo que vamos a ver en la siguiente lámina. Pero un poco para que reflexionemos el impacto que esto significa también. Esta es una ilustración de Mom Life, que son cómics que están en Instagram, la pueden buscar si les gusta. Tiene que ver con cómo retratamos o cómo como sociedad, porque a veces hablamos, sí, la sociedad me impone algunas cosas, sí, pero yo también soy parte de la sociedad y también le impongo a otras personas este tipo de comportamientos que tienen que encajar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si madre o padre van a dejar a su hijo o hija al colegio, es en el caso del papá, como se ve en la ilustración a la izquierda, es un papá involucrado, en el caso de la mamá es una mamá trabajadora. O cuando hay que llegar con comida rápida, ¿quién no llega con comida rápida? ¿Cierto? En algunos momentos se hace muy difícil conciliar también preparar la comida. Bueno, si el papá llega con comida rápida es un papá divertido y si llega la mamá es una mamá floja. Esto también, al igual que el video, lo que busca de alguna forma es tensionar el concepto, donde hemos asociado culturalmente que en este rol de género que definimos en el fondo, qué es lo que hay que hacer, de quién es la responsabilidad, cuáles son las tareas y cuáles son las responsabilidades, por lo general lo enmarcamos en un rol donde cierto género, en este caso la norma es muy binaria, hombre-mujer, tiene que responder en este caso ante esta asignación de, en este caso, de tareas de cuidado o labores domésticas que le asignamos más a un género que a otro. Y esto también tiene que ver con los estereotipos de género que estuvimos conversando en el webinar anterior, que los estereotipos son cuando yo digo, oye, los hombres son, las mujeres son, cuando hago estas frases que son bien globales, bien generales, eh, estamos hablando de estas generalizaciones que son súper reduccionistas y que finalmente lo que hacen es definir algunos atributos que determinan como esta pauta de comportamiento que yo asigno en base a prejuicios o algunos sesgos que yo tengo, entonces son los estereotipos de género. Alguien podría decir, pero sabes que yo en realidad no es un estereotipo, yo he visto que más mujeres cuidan y a lo mejor tienen algún tipo de capacidad superior donde pueden cuidar mejor. Ok, que yo haya visto un caso o que sea la mayoría de los casos, no quiere decir que el otro género no lo pueda hacer. ¿Ok? Entonces también separemos una cosa de la estadística y evidentemente por estadística podemos ver de manera más repetitiva que mujeres tenemos el cuidado o las labores domésticas, eso no quiere decir necesariamente que el hombre no tenga esa capacidad. Entonces estamos en una sociedad donde hemos asociado que el hombre tiene más bien el trabajo productivo, tiene la responsabilidad o el rol, este rol de género, lo encasillo en que tiene que responder de alguna forma a este trabajo productivo. Entonces, hagámonos estas preguntas, ¿cierto? No sé si han conocido por ahí algún amigo, amiga o alguien cercano a su familia
¿Qué pasa, por ejemplo? Yo tuve un caso muy cercano de un hombre que perdió su trabajo por varios meses. Pero quizás, obviamente, ya sea que si somos hombres o mujeres, nos afecta no tener trabajo varios meses. Se ve como muy interesante el efecto que produce finalmente la diferencia entre un hombre y una mujer. ¿Por qué? En este caso, esta era una persona que tenía una familia, o sea, tiene una familia y ocultó mucho tiempo, en este caso, que se había quedado sin trabajo, y ocultó mucho tiempo también, por ejemplo, el tema de las deudas que habían dentro de su familia y el ritmo de vida que podían seguir dándose o no. Más allá del caso particular, lo que me llamó la atención particularmente a mí, tiene que ver con que cuál es la presión social que hay en este caso, que el hombre tiene que cumplir ese trabajo productivo y qué pasa cuando no cumple ese rol. Y de la misma forma, para hacer la contraposición también, mujeres en este caso se nos asigna más el trabajo reproductivo y no remunerado. Entonces también pasa que, bueno, cuando hacemos la definición de qué es una mujer y, por ejemplo, no quiere asumir una labor reproductiva, también salen ahí cosas como, bueno, y donde, si es que, no sé, si privilegias a tu trabajo por sobre tu familia, por ejemplo, también como se cuestiona mucho las decisiones que haces o que tomas en el fondo por no cumplir como este rol de asignado de trabajo reproductivo. Entonces, estas son finalmente las cosas que la norma de alguna forma nos pone sobre la mesa y sobre la conversación para que podamos hacer reflexiones. A lo mejor mi realidad es distinta, pero en qué medida, por ejemplo, me pasa mucho cuando converso con mi papá, qué tan presente no está esta conversación, ¿ok? Y algo muy lindo que tiene la norma es que de alguna forma nos hace conversar de esto y también nos pide reflexionar acerca de nuestro entorno. No es que yo vaya a cambiar la realidad de mis papás, por ejemplo, no es que la norma vaya a cambiar mi realidad específica, es cómo genero estas conversaciones y a veces también me hago cargo, bueno, cuánto es cultural y cuánto es finalmente mi decisión y qué tan contenta o no estoy con mi decisión y qué tanta presión tengo o no desde el espacio cultural. Ahora, vamos a la estadística también para hacernos un poco más como de sentido de qué es lo que está pasando. Tenemos esta pregunta, ¿sabías que? Bueno, este es un estudio que hizo Comunidad Mujer el año 2022 y lo que hizo fue estudiar, en este caso, parejas entendidas como heterosexuales, hombre-mujer, y en un rango de edad entre 24 y 59 años. Entonces, les pregunta cuántas horas destinan, por ejemplo, al trabajo doméstico y de cuidado. Y este estudio, bien interesante, lo que rescata finalmente es que mujeres destinan, ojo, horas al día. Este es un promedio, pensemos que no representa mi realidad, pero en este estudio se destinó que horas al día, en promedio, mujeres determinan o destinan 6,6 horas al día para trabajo doméstico y de cuidado, y en el caso de los hombres esa cifra disminuye a la mitad. Y que solo una de cada 10 parejas repartía efectivamente el tiempo de demanda en el hogar de manera equilibrada, de manera equitativa. Entonces, claro, efectivamente nos hace preguntar, sí, quizás eso lo hemos cambiado mucho y las generaciones anteriores no son igual que las generaciones de ahora, pero ¿qué tanta remanencia hay de ese tipo, en el fondo, de roles? Ahora también pasa, y también tiene que ver con nosotras las mujeres, porque a veces como que centramos la conversación en los hombres y qué tanto entran o no al espacio privado, pero también es una pregunta interesante, es, bueno, las mujeres también, ¿qué tanto dejamos que hombres entren a ese espacio? Entonces les quiero contar el caso de una de mis mejores amigas. Cuando hablo con ella y decimos, juntémonos, como que hay que hacer una planificación importante para juntarse con alguien hoy día con el ritmo de vida que tenemos, ¿cierto? Entonces ya, oye, juntémonos, hacemos un after por ahí, y su respuesta siempre es, bueno, mira, tengo que programarme, tiene 3 niños, entonces tengo que programarme, tengo que ver en qué día puedo y tengo que coordinar con mi pareja en el fondo para que él cuide a los niños. Perfecto, me parece súper bien. Pero yo le digo, pucha, pero él va al fútbol, tiene salida con sus compañeros de trabajo, no sé, tiene 3, 4 días libre, en este caso, entre comillas, a la semana, ¿por qué tú no? No, pero es que yo también de alguna forma no dejo que él haga la tarea porque no lo hace de la misma forma que yo lo hago. Eso es lo que me responde mi amiga. Entonces también es una pregunta interesante cuando analizamos, ojo que los estereotipos y todo lo cultural no tiene que ver con que hombres estén haciendo esto, sino que mujeres también estamos haciendo esta presión sobre nosotras mismas, sobre otras mujeres y obviamente también sobre hombres. Entonces, la pregunta es, para que los espacios sean más equitativos y más equilibrados, los hombres tienen que entrar con la misma rapidez que la mujer entra al mercado, con esa misma rapidez los hombres tienen que entrar al espacio privado para que alguien asuma estas tareas domésticas y de cuidado. El tema es
¿Cómo hacemos entonces que esto pase? Y ahí háblanos también un poco qué fue lo que se ha visto también en Chile con respecto al cuidado de hijos o hijas. Sí, gracias, Cari. Solo ahí quería hacer un alcance respecto a lo anterior, que muchas veces pensamos por qué hablamos de esto, por qué el tema de la norma y qué tengo que ver en el fondo como organización. Que es una pregunta súper válida y tomando un poco lo que decía Cari al comienzo de que los temas domésticos de las personas y de las familias no es algo en lo que nadie se quiere meter, ¿cierto? Desde la organización. Pero sí podemos en el fondo tener medidas que pongan en cuestión qué tanto estamos favoreciendo esta distribución equitativa del tiempo. Por ejemplo, si es que hacemos reuniones fuera del horario, donde ya las personas no tienen la posibilidad, por ejemplo, las mujeres que tienen que, por ejemplo, recoger a sus hijos del colegio, no se pueden quedar a esa reunión. Entonces se pierden de un espacio de toma de decisiones, de acción de ciertas cosas y se limita su desarrollo profesional. ¿Qué tanto, por ejemplo, cuando un hombre pide permisos y un hombre está siendo corresponsable y está pidiendo los permisos, por ejemplo, para llevar a sus hijos al pediatra, para llevar a sus padres que pueden estar enfermos al médico, para hacer distinto tipo de gestiones personales o familiares, ¿qué tanto se lo cuestiona? Nosotros hemos escuchado en algunas organizaciones que a hombres que intentan, en el fondo, generar estas situaciones de más corresponsabilidad, se les cuestiona y se les pregunta, bueno, ¿y para qué está la mamá? ¿Por qué no lo lleva la mamá? Por ejemplo, son tipo de cosas que pasan en las organizaciones. Entonces, ese tipo de situaciones son las que queremos poner en tensión y en el fondo explicarles a ustedes por qué es importante y por qué la norma empieza a hablar de esto si bien es algo de nuestra vida personal, ¿cierto? Pero la organización impacta, la organización es parte de nuestras vidas, entonces tiene una incidencia en cómo organizamos nuestro tiempo, en cómo organizamos nuestra vida, cómo organizamos nuestros hogares, ¿sí? Y bueno, aquí también hay otra estadística interesante, el uso de licencias por enfermedad grave en hijos o hijas, ¿cierto? En el año 2021 se midieron el porcentaje de uso de licencias para, en el fondo, cuidar a hijos e hijas enfermas, y 66.1% de las mujeres tomaron esta tasa de uso versus un 33.9% de los hombres. Y aquí se me viene a la mente otra estadística que también es interesante que leí una vez, que era la cantidad de personas que dejan el mundo del trabajo por cuidar a otras, estadísticamente, y era sobre 80% mujeres. Entonces, ¿qué nos hace pensar esto? Que los estereotipos, la distribución de los roles de género automáticamente nos asignan a las mujeres las tareas de cuidar. Y eso muchas veces ni siquiera se cuestiona, independiente de que quizás económicamente pudiese ser más conveniente en algunos casos, pero no siempre es así, quizás impacta de igual medida o quizás se pudiese hacer de una manera más alternada, ¿cierto? Pero finalmente son las mujeres quienes suelen postergar más su desarrollo profesional o dejar de lado su desarrollo profesional por cuidar a otras personas. Y eso finalmente impacta en su situación económica, ¿cierto? En su bienestar, en la posibilidad también quizás de irse de un hogar donde se encuentran incluso en una situación de riesgo por una dependencia económica debido a este tipo de situaciones. Entonces, bajo todo punto de vista es importante empezar a medir este tipo de cosas. En Antofagasta Minerals también lo estamos haciendo, qué tanto se usan las medidas de conciliación y cómo es esa distribución. Y es interesante también esa medición y también les queremos mostrar algunas percepciones que ustedes tienen respecto a la encuesta que aplicamos. Por ejemplo, la primera a mí me llamó la atención positivamente. Esta fue la encuesta que aplicamos el año pasado, que tuvo una muy buena tasa de respuesta, así que me imagino que todos y todas quienes están en este webinar la contestaran. La primera es una muy buena cifra. El 90% de las personas está de acuerdo o muy de acuerdo con que un hombre puede tener las mismas capacidades que una mujer en el cuidado de hijos e hijas, personas con discapacidad, personas mayores o enfermas. Esto nos dice que no está presente o está más bien ausente este estereotipo de que la mujer es la que cuida. Creemos acá que hombres y mujeres pueden cuidar. Y bueno, aquí una que no la dejamos, pero teníamos el mismo porcentaje cuando hacíamos la pregunta un poco al revés de ¿los hombres tienen más capacidad de liderazgo o son mejores jefes? Y la gente no estaba de acuerdo. O sea, también creían que hombres y mujeres tenían las mismas capacidades de liderar. Así que en ese sentido, llamarles positivamente la atención a ustedes de que sí, los prejuicios y estereotipos de género respecto al cuidado están bastante deconstruidos, ya ustedes están en ese sentido bastante avanzados. Respecto a la conciliación, ahí quizás empieza a bajar un poquitito la percepción positiva. Un 79% cree que todos y todas las trabajadores tienen espacio para atender situaciones personales en caso de ser necesario. Si bien es una buena cifra y está sobre también el benchmark, ahí ya empieza como a cambiar un poco la percepción. Entonces esto nos indica que respecto a corresponsabilidad quizás las percepciones son más positivas que respecto a conciliación. Si hacemos esa diferenciación, ¿cierto?, entre los dos conceptos, la conciliación como este balance vida-trabajo. Y el 65% que se relaciona con esto que estoy diciendo,
cree que las exigencias del trabajo permiten llevar una vida familiar y personal satisfactoria. Sí, aquí idealmente debiésemos subir un poquitito más este porcentaje, transmitiendo en el fondo y haciendo uso de las medidas de conciliación, porque esas medidas existen. Están en revisión, ¿cierto? Ahí con Nicolás y con Miguel estamos en ese proceso, pero las medidas que existen hoy también apuntan a eso, apuntan a que nosotras las personas tengamos estos permisos para hacernos cargo de nuestra vida de la manera que sea necesaria, pero quizás la tasa de uso ahí o de difusión se puede ir mejorando para ir subiendo este número, pero de todas maneras les quería mostrar estas cifras para reflejarles a ustedes sus propias percepciones y cómo están respecto a estos temas. Sí, acá esto demuestra, yo creo, como es una respuesta a la pregunta que nos hicieron en el primer webinar. No sé si se acuerdan que salió una pregunta que decía, Cari, afirme, ¿nos vamos a certificar en la norma, sí o no? Cuando miramos este gráfico, a mí particularmente me da mucha alegría ver en el fondo que estos resultados son resultados buenos. ¿Qué quiero decir con esto? Vivimos en una sociedad donde, sobre todo pensando en un rubro que quizás en la oficina central no se traspasa eso directamente en un 24/7 todo el tiempo, pero sí vivimos en una operación que es una operación continua, el negocio se dedica a eso, ¿cierto? Pero yo creo que estos números también demuestran que hay una percepción generalizada donde primero se entiende entonces que estos estereotipos de alguna forma se están deconstruyendo, donde sí entiendo que hay competencias o capacidades que un hombre y una mujer pueden tener para el cuidado de hijos o hijas. Ahora, ojo, igual hay un 10% que no lo cree así, pero ok, centrémonos en lo positivo, ¿cierto? También es súper bueno que entendamos o pensemos o tengamos como esta percepción de que podemos atender estas situaciones personales cuando amerita, ¿cierto? Entonces tenemos súper buena base para poder estar hablando de esta temática. Entonces, claro, cuando hacíamos esta presentación decíamos, pucha, pero a lo mejor no sé si les hace tanto sentido que hablemos de esto, porque en realidad hay súper buena percepción con respecto a esto. Obviamente deben haber algunas temáticas puntuales que cada una de las personas que está acá podría comentar, situaciones que quizás han pasado en este o en algún trabajo anterior, pero yo creo que un desafío como Antofagasta Minerals, en la oficina en este caso que se está certificando, el, el desafío que queda es para los próximos años también, cuando esta certificación logre entrar también a otras compañías mineras, en este caso a cada una de las operaciones de Antofagasta Minerals, es, ok, ¿cómo también hacemos que la corresponsabilidad de alguna forma y la conciliación se vivan de una manera plena, obviamente desde el negocio, pero haciendo también que también lleguen esos espacios de conciliación y de corresponsabilidad a esos espacios que también son quizás más 24/7. Así que por este libro que está acá, que yo se los quiero mostrar, es demasiado lindo. Quiero que también me vayan comentando qué les parecen estos números. ¿Les hacen sentido o no les hacen sentido? ¿Han visto a lo mejor que quizás quedan otros desafíos pendientes? Y les quiero contar un poco también de este libro, que es un cuento de buenas noches para niñas rebeldes. ¿Suena solamente para niños y niñas? No. Yo lo he leído y es muy bueno porque tiene ilustraciones, entonces, y además me gusta que es como bien actualizado. Por ejemplo, está la Greta, está Taylor Swift, así que ahí, si alguien es Swiftie, le recomiendo ahí este libro y se lo puede ganar en la medida que vaya participando dentro de esta conversación. Ahora, ya vimos la situación a nivel Chile. Con esta lámina estamos viendo la situación en nuestra organización, en este caso Antofagasta. Vamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta es voluntaria, ¿ok? No la lean todavía en detalle porque les quiero explicar en qué consiste. Entonces, esto es más bien a nivel voluntario. Yo no quiero saber en detalle qué es lo que contestan en cada una, pero queremos hacer un ejercicio. Hay, hay una página de Comunidad Mujer que habla mucho acerca de la carga mental. Hemos hablado de corresponsabilidad y conciliación, pero quizás lo que más todavía está pendiente, estamos hilando un poquito más fino, tiene que ver con la carga mental. ¿Y a qué nos referimos con carga mental? Si se acuerdan del video del principio de los ayudadores, que hay comentarios por ahí, así que Miguel los va a leer en un ratito, tiene que ver con quién se hace cargo, quién planifica, no quién realiza la actividad, sino que quién asume la planificación de esta. Y eso se llama carga mental. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ustedes ven si después quieren compartir o no el resultado, pero vamos a sumar 10 puntos por cada actividad que yo contesto y digo, bueno, eso lo asumo yo. Por ejemplo, estoy recordando constantemente a la otra persona lo que se debe hacer en el hogar. En el caso que yo lo haga, puedo levantar un dedo, lo que ustedes quieran, pero sumo 10, ¿ok? Si lo hace mi pareja, sumo 0. Y si lo hacemos ambos o ambas,
independiente de cómo se componga la familia, sumo 5, porque se reparte, estos 10 puntos se reparten de carga mental. Entonces, por ejemplo, si yo digo que yo lo hago todo, me sumo 10 puntos de carga mental. Si lo hacen ambas personas dentro de la familia, 5 para cada una. Entonces, la idea es que de esto obtengamos como desde el 100 o el 100%, cuántas de las cargas mentales me llevo yo. Entonces, vayamos sumando. Por ejemplo, está recordando a la otra persona lo que se debe hacer en el hogar. ¿Quién lo hace? ¿Lo hago yo? ¿Ustedes? Mi pareja, lo hacen ambos. Entonces, ahí pueden sumar 10, 0 o 5. Pueden ir anotando su porcentaje para que nos vayan comentando después cuánto puntaje sacaron. ¿Quién atiende o contesta? El chat del colegio. Y si no tienen hijos o hijas, por ejemplo, puede ser el chat del condominio, lo típico, ¿cierto? ¿Dónde está o el chat de la familia? Siempre hay alguien que se hace como más responsable que la otra persona de estar contestando ese chat que está presente. Pregunta 3. ¿Quién planifica mayormente lo que se debe hacer de comida para cada día? Aquí yo creo que en esta sí que me pongo un 0 porque de verdad que aquí, o sea, si yo voy al supermercado hoy día, estoy como iba a decir como mi ley, pero podría ser un poco desafortunada esa frase. No sé ni a cuánto está el litro de leche. Entonces, no, sí, 1100 por ahí. Pero eso me cuesta. Me cuesta saber lo que hay que cocinar, lo que hay que organizar y planificar para comer. 4. ¿Quién organiza, planifica, gestiona, por ejemplo, las tareas del hogar y de cuidado? Por ejemplo, las hago yo, las hace otra persona, ok, pero si las hace otra persona, ¿quién planifica y gestiona que esa persona vaya y haga esas tareas? 5. ¿Quién se identifica con esta frase? Es el principal pilar de la familia. Si desapareciera una semana, el hogar colapsaría. Soy yo, mi pareja, ambos, ahí vayan sumando cuántos puntos llevan. Miguel, después te vamos a preguntar a ti cómo va ahí, porque aquí tenemos que saber también qué opina el equipo cercano. Vamos, la 6 dice saber cuándo hay que pagar las cuentas del hogar. Yo en esa también me declaro 0. ¿Cuándo se pagan? ¿Cuándo tiene el vencimiento cada una? 7. Doy instrucciones o dar las instrucciones a la otra persona para que realice las tareas de la casa. Este típico, ya, pero es que no las hace como le gusta, entonces no las hace como a mí me gusta, entonces yo doy las instrucciones para que esa persona las realice de la manera que a mí me gusta. 8. ¿Quién se acuerda de comprar los regalos de cumpleaños, de aniversario, de Navidad, lo que sea, de ocasiones especiales? ¿Quién ahí está más pendiente de planificar, comprar esa lista? Puedo ser yo, puedo ser mi pareja o ambos. Investigar y comparar precios para las grandes compras. Por ejemplo, ya vamos a hacer una ampliación, por ejemplo, de la cocina. ¿Quién hace todo ese ejercicio? Por lo general, siempre hay una sola persona, ¿cierto? Y la última, de las vacaciones familiares, incluyendo las reservas, el alojamiento, el transporte. ¿Quién hace mayormente esas actividades? Entonces, ¿qué es lo que nos hace esta tabla? Nos hace hacernos las preguntas. Ok, a lo mejor en mi casa yo siento que está súper conciliatorio, la organización me permite entonces conciliar y lo puedo hacer corresponsablemente, lo asigno equitativamente dentro de mi casa, pero la carga mental, organizar todo eso, ¿quién se lo lleva? Así que ahí Miguel nos puede ir comentando. No, Miguel, no te voy a preguntar tu número personal, pero sí quizás que va respondiendo al resto de las personas que están viendo este webinar, porque a mí lo que me llama la atención cuando hacemos este ejercicio con otras organizaciones es que quizás este es como el gran número que nos hace darnos cuenta, wow, tal persona o yo me estoy llevando quizás la mayoría de la carga dentro de mi casa. Y esta también es una reflexión súper importante. Yo les comento que cuando la hice salí el 60% lo tiene mi pareja y el 40% la tengo yo, así que hicimos una conversación de reasignarnos las actividades. Joder, cuéntanos ahí tú cómo saliste también cuando la hiciste? No, yo ahí salí yo más cargadita, tengo como entre un 60 y un 70, pero hemos ido trabajando para estar más en un 50-50, pero es difícil y ahí me pongo en el otro lado, es difícil instalar la conversación. Así que ese también es el desafío, en el fondo, cómo le instalamos de una manera que sea como constructiva en nuestros hogares y en las organizaciones. Es el desafío que tenemos pendiente, pero sí, yo creo que me llevo un poquito más de la carga, así que hoy tendré una nueva conversación y será responsabilidad de Karina. ¿Sí? Entonces, ahora para llevarnos un poco a lo más concreto de cómo ser más corresponsables en nuestras organizaciones, en nuestros equipos y en nuestros hogares, vamos a dar unos tips concretos antes de pasar ahí a que Miguel nos cuente los comentarios, preguntas que nos vayan apareciendo por el chat. Entonces traemos las 3 Rs, que no es reducir, reciclar y esa que era del medio ambiente, sino que acá vamos a hablar de
reconocer, redistribuir y revalorizar. Entonces es importante la primera, reconocer, y aquí un poco se vincula al test que nos estaba mostrando Cari. Reconocer es poner, visibilizar y poner el acento en tareas que quizás no consideramos que son tareas. Por ejemplo, esto que muchas veces se dice de, bueno, sí, yo lavar la ropa es una tarea, sí, pero lavar la ropa implica otras tareas previas. Por ejemplo, clasificar la ropa, comprar detergente, después colgar la ropa, doblar la ropa, guardar la ropa. Entonces, quizás muchas veces lo tenemos como una tarea, pero empezar a reconocer implica ver todas esas micro tareas o micro pasos que también están involucradas y que muchas veces no las tenemos tan en mente. Redistribuir, entonces, una vez que ya reconocemos e identificamos todas las tareas que tenemos en nuestro hogar, bueno, veamos quién se está llevando quizás una sobrecarga y cómo las podemos ir redistribuyendo. Y eso también es importante recordar que es dinámico. Hoy puede ser de una manera, pasado un tiempo lo podemos quizás repensar, y eso personalmente es algo que también hago cada cierto tiempo, tener la conversación, porque las cargas laborales van cambiando, las personas que componen el hogar también van cambiando. Puede ser que yo no viva con una pareja, sino que vivo con amigos, con amigas, y en ese caso puede que esas personas también cambien, o que viva con mis papás y tengo también hermanos, hermanas en la casa. Entonces esa redistribución también es un ejercicio como para ir haciéndolo periódicamente. Y revalorizar también tiene que ver con ponerle el valor, y es otra manera de reconocer también este trabajo que finalmente no es remunerado, pero que si ese trabajo no existiera, el otro tampoco podríamos hacerlo. Así que ahí algunos tips, y vamos a pasar como al detalle de esto. Por ejemplo, en el equipo de trabajo, escuchar y respetar a nuestros compañeros y compañeras. Por ejemplo, y esto, también para que lo vayamos traspasando, ¿cierto?, a las compañías, a las personas que están en faena, etcétera, no asumir que por ser mujer no trabajará por turnos. Cierto tipo de cosas que a veces uno puede observar. Como jefatura o equipos, esto que ya se los había mencionado antes, no preguntar dónde está la mamá cuando un hombre deba llevar a sus hijos o hijas al colegio o al médico. No asumir que por ser hombre puede hacer más turnos, por ejemplo, sin responsabilidades en el hogar. Involucrarnos en las tareas del hogar implica, ¿cierto?, evaluar la carga mental de estas tareas, y ahí hacer harto el hincapié en este concepto que hemos ido reforzando a lo largo del taller, que es el de carga mental, entendiéndola también como una tarea, ¿sí? Por ejemplo, como decía Cari, si yo externalizo las tareas, tengo una persona que va a mi casa por ejemplo, hacer el aseo. Bueno, esa persona, alguien tiene que hablarle, alguien tiene que coordinarla, alguien tiene que pagarle, alguien tiene que darle las indicaciones, y todo ese trabajo es también carga mental. Entonces, no siempre por externalizar, ¿cierto?, ya no existe la tarea, sino que hay otras tareas que surgen de eso también. Asumir nuestra responsabilidad en las labores domésticas, participar activamente en el cuidado y rutina de hijas o hijos, y cuidar de las mascotas también es un punto importante, que muchas veces no tenemos hijos, o también los tenemos, y también tenemos mascotas que también requieren de cuidados y de mucha carga mental. También ahí Cari también tiene sus mascotas que requieren harto trabajo. Sí, también las mascotas son todo un mundo, ¿cierto? Yo me quería detener en el punto 1, que tiene que ver con respecto al equipo de trabajo. Claro, a lo mejor no hacemos preguntas como ¿dónde está tu mamá? O ¿dónde está la mamá? En este caso, que no, cuando un hombre pide permiso. Pero quizás podemos hacernos otras preguntas también, como por ejemplo, hago reuniones en horarios que son quizás como más complejos. Por ejemplo, nos ha pasado que en el caso de Ajá, no sé cómo es la realidad Antofagasta Mineral, ¿cierto? Pero de repente hemos tenido, por ejemplo, que hacer preguntas con respecto a una reunión, no sé, a las 8:30 de la mañana o a las 9 de la mañana. Nos ha pasado con Nico, ¿cierto? Nico, de repente hemos estado en reunión a las 9 de la mañana y Nico nos dice, oye, me voy a conectar del teléfono porque estoy dejando a mi hijo, a mi hija en el colegio. Quizás también nos podemos hacer esas preguntas, o sea, ¿qué tantos ajustes? No es que tengamos que posponer todo y tengamos que girar en cuanto a la conciliación, no, pero quizás nos podemos hacer algunas preguntas, como en qué medida a lo mejor puedo ajustar algunos horarios de algunas reuniones, por ejemplo. Lo mismo pasa en las tardes, ¿cierto? Cuando eh, pongo una reunión fuera del horario laboral, ok, a lo mejor es algo urgente y yo lo entiendo. Siempre hay cosas que pueden salirse de la organización y de la planificación y que son necesarias sí o sí verlas ese día. ¿Cierto? También nos podríamos hacer esas preguntas. Bueno, ¿en qué medida una reunión, por ejemplo, fuera del horario laboral está necesaria? A veces a mí me da, por ejemplo, Felipe tiene un trabajo donde de repente tiene reuniones a las 9 de la noche. Y son espacios también, por ejemplo, donde uno podría decir, bueno, como familia también tenemos un espacio que no es mucho en la semana. ¿Por qué tiene que estar asistiendo a una reunión de las 9 de la noche?
Ok, es algo puntual, no hay problema, pero cuando eso se transforma en algo periódico y hasta qué punto la función, yo entiendo que hay ciertas funciones dentro de una organización que en realidad requieren quizás un espacio donde no hay tanto horario estructurado, pero también es una buena pregunta que nos vayamos haciendo, bueno, de las cosas que yo hago y que le digo a mi equipo de trabajo que tiene que hacer, ¿cuántas de esas efectivamente se pueden administrar de una manera distinta para que no impacte de alguna forma la conciliación que tenga que hacer esa persona dentro de su espacio? Sé que es un tema complejo, no hay una respuesta única, porque obviamente depende mucho de las consideraciones del mes, de lo que pasa en un cierre, por ejemplo, pero también son preguntas que nos podemos ir haciendo y quizás dejar de normalizar tanto algunas conductas de trabajo como 24/7, que a veces son necesarias, sí, pero a veces también se pueden posponer y dejarlas enmarcadas en un espacio laboral. Lo mismo con los mails y las cosas que de verdad uno puede poner como reenviar al otro día en horario laboral, los WhatsApp, etc. Así que ahí también son como algunos temas que podemos replantearnos y repensar también dentro de nuestros equipos de trabajo. Vamos con las últimas recomendaciones. Sí, bueno, aquí a nivel personal, ¿cierto? Son recomendaciones, sugerencias, considerar los tiempos que usamos en las distintas labores domésticas diarias y aquí netamente hacer este ejercicio de lo que mostró Cari. Puede que en mi hogar las tareas sean distintas y podemos hacer un listado de otras tareas que no estaban en ese check, en ese listado, pero hacernos el tiempo de evaluar cuánto tiempo estamos dedicando a las labores domésticas, labores de cuidado, y hacer ese pensamiento, esa redistribución quizás entre las personas que estamos en el hogar. Considerar los tiempos y espacios que tenemos para desenvolvernos también en temas personales, y ahí recordar que, bueno, no todo es este trabajo doméstico y el aseo, y etcétera, sino que tanto espacio tengo yo para desarrollarme, para hacer mis pasatiempos, deportes, hobbies, cosas que me gustan, cosas que me entretienen, que también me desarrollan como persona, y eso también es un objetivo de la conciliación. Comunicar cuando necesitamos apoyo extra. Puede que yo esté a cargo de hacer ciertas cosas en mi casa, pero estoy teniendo una semana complicada y necesito ayuda también. Eso es importante, darnos la oportunidad de hacerlo. Visualizar las necesidades de las demás personas que hay en mi hogar, recordar, como decía Cari, que mi realidad no es la realidad de todas las personas de mi casa y quizás yo estoy súper tranquila, estoy súper bien, pero puede que haya personas que sí están teniendo otras necesidades, así que ahí también importante darnos ese tiempo, tomar la iniciativa. Ahí el video de los ayudadores es muy ilustrativo, ¿cierto? De espero que me pidan ayuda, si no me piden ayuda no lo hago. Bueno, en el hogar eso no es muy complejo, ¿sí? Porque las tareas son tan cotidianas y tan diarias que el pedir ayuda finalmente es más trabajo que hacerlo. Entonces, importante recordar que el tomar la iniciativa nos va a permitir finalmente esta redistribución y un mejor balance y bienestar y también la convivencia, porque cuando hay situaciones de sobrecarga, también eso va afectando en el cómo nos relacionamos, nos va desgastando las relaciones, así que recomendación general, tomar la iniciativa, tener y promover la autonomía, también eso son conversaciones que a veces nos comentan respecto a hijos e hijas que van creciendo y que también uno les puede ir asignando, por ejemplo, tareas, ya no necesariamente cuando sean adultos o adultas, sino que de acuerdo a su nivel de desarrollo también pueden ir tomando algunas tareas, por ejemplo, domésticas, y la carga también se va a ir redistribuyendo de esa manera. Y finalmente, el punto más importante, cuestionar los roles y estereotipos de género, no asumir que porque soy hombre o soy mujer tengo que necesariamente hacer ciertas tareas. Esta redistribución la podemos hacer por la persona que le sale más fácil, la persona que más le gusta cierta tarea, la persona que tiene más tiempo, pero no necesariamente por nuestros roles de género. Y lo mismo si tenemos hijos o hijas, a quién le vamos a asignar las tareas por su género. La idea es poner eso en cuestión. Así que ahora sí, habiendo hecho este último repaso, Miguel, te hago la pregunta de qué comentarios, qué observaciones, qué preguntas aparecieron durante este webinar. Gracias, José y Cari, por la presentación. Yo pensé que me iban a preguntar por el puntaje, pero no se lo voy a comentar, ¿no? Porque hay algo que llegar a revisar a la casa, parece. Yo, en realidad. Oye, mira, voy a partir por los comentarios. Creo que el video generó harto comentario y voy a leer algunos porque me han llegado muchísimos. Algunos por ahí dicen, creo que depende mucho de las generaciones. O sea, asocian mucho esto como del rol que tenemos hombres y mujeres en la casa a un tema generacional y que yo creo que puede estar influenciado en parte por eso. Otro comentario, la carga mental de las mujeres se puede solucionar cuando los compañeros también se hacen cargo y adquieren responsabilidades domésticas. O sea, todo lo que nos han dicho ustedes hoy día, como dice Comunidad Mujer, estar a cargo también es carga. Ya no solamente el hecho de hacer o de tener que ir, ejecutar una acción, sino que también estar pensando constantemente en lo que tengo que hacer,
para mí o para otro también es una carga mental. Dice, estos temas abren paso a tener la conversa con la pareja de quién toma la responsabilidad de qué cosas en la familia y buscar el equilibrio. Aquí hay una reflexión. A ver, otro más, dice, estos temas abren paso a tener la conversa con la pareja, eso ya lo comenté. Acá tengo otro más, muchísimo. Otro ejemplo es el dominio de mecánica, reparación de temas eléctricos, tareas que se asignan a los hombres, lo veo como una presión. También en el deporte. O sea, también hay una mirada, este comentario de una mujer, que también es empática en decir a los hombres también se les asignan tareas, responsabilidades o roles que probablemente están influenciados por estereotipos de género. Creo que todos y todas tenemos la responsabilidad de ir cambiando las creencias y hábitos para la corresponsabilidad y la conciliación. Hay uno muy bueno que me gustó, que lo quiero leer, y con este paso a un par de preguntas que nos llegaron, varias preguntas, pero voy a hacer dos en honor al tiempo. Dice, las generaciones anteriores no permitían entrar al espacio doméstico. Por ejemplo, mi abuelita no permite que un hombre entre a su cocina. Ve de mala manera que un hombre cocine o realice tareas del hogar. Creo que todos los que estamos hoy día acá por lo menos crecimos o nos educamos en parte también con esas creencias. Conocemos a esa abuelita, sí. Sí, conocemos a esa abuelita, ¿cierto? Pero hoy día el mundo está cambiando. Y el último comentario, cuando la carga laboral sobrepasa las horas laborales normales, uno pierde tiempo con la familia. Y solo te centras en compartir con ellos yendo a buscar o a dejar, así como cuando te toca viajar fuera de casa. También una reflexión importante, yo creo que hay que asignar un valor como desde otra perspectiva para esos espacios de tiempo que uno tiene en la familia, entregar esa calidad, que a veces uno lo asocia mucho también a la cantidad de tiempo, pero creo que para todos los que estamos también en esta industria es necesario revisar qué tal es la calidad que tenemos de esos espacios que hoy día tal vez son poco, pero queremos ir aumentándolos, pero ver cómo está esa calidad de tiempo que entregamos a otros. Y paso a las preguntas, Karina y Josefina. Eran varias, que tengo una que dice, ¿qué medidas concretas de conciliación pueden tomar las empresas en general? Esta es una pregunta bien abierta que yo creo que cuando hablamos de conciliación nos imaginamos muchas cosas y cuando la aterrizamos quedamos un poco al debe tal vez en asociarle el concepto de conciliación a medidas que las empresas adoptan. Desde su experiencia, ¿qué es lo que nos podrían comentar respecto a eso? Sí, bueno, y ahí también señalar que estamos en un trabajo también, a propósito de la norma, también revisando las medidas de conciliación de Antofagasta Mineros, así que ahí también podemos traer la experiencia quizás que hemos visto en otras organizaciones. ¿Qué es lo que están haciendo otras organizaciones en particular? Quizás incluso de la industria también podría ser. Muchas se relacionan a establecer, o sea, ya el hecho de declarar y decir, esta es una organización que va a promover el espacio de conciliación entre lo laboral, lo familiar y lo personal, abre una puerta entonces para hacer algunas declaraciones que son bien importantes, como por ejemplo, uso de banco de horas. O sea, hay una bolsa de tiempo en este caso donde uno puede ir asignando ustedes también tienen algo similar, ¿cierto? Puede ir asignando, en este caso, cuál uso le voy a dar a ciertas actividades que en el fondo como que no tengo que pedir permiso o no tengo que justificar. A veces pasa que es como, pucha, tengo un perro, pero si pido como permiso para el veterinario, eso puede sonar un poco extraño, o quizás tensionar un poco la relación con mi jefatura. Ok, hay un banco de horas, entonces yo no tengo que decir qué es lo que tengo que hacer, pero si en el fondo se entiende y hay un uso responsable también de eso, no es ilimitado, sino que es limitado, donde se va asignando. Otra labor tiene que ver con, ahí José, ahí tú también me puedes ir ayudando y apoyando. Ahí dale tú alguna si quieres cambiar. Súper. Entonces, bueno, tenemos algunas medidas, por ejemplo, que son de tiempo, ¿sí? Como por ejemplo, como decía Cari, los bancos de horas o el trabajo flexible o el teletrabajo, que sabemos también que en Antofagasta Mineros existe, como medidas que finalmente nos permiten pasar más tiempo con nuestras personas cercanas o en nuestra casa, etcétera. Y ese, como dice Cari, bueno, el tema del banco de horas es importante porque es como está también un poco más libre, no tener que dar tanta explicación, y también otras medidas de tiempo, que por ejemplo, tiempo para actos escolares de los hijos, tiempo para llevar a las mascotas al veterinario, tiempo para hacer deporte, tiempo para ir al médico, hacer mis chequeos médicos, etcétera, todo lo que tenga que ver con tiempo, y también, por ejemplo, otro tipo de medidas como las económicas, donde uno permite, por ejemplo, a una persona que se vaya un tiempo al extranjero para hacer algún estudio, pero bueno, le guardamos cierto, el puesto de trabajo, o financiamos quizá, o damos algún tipo de seguro que tenga que ver con la salud, ¿cierto? O con estudios, etcétera, que son medidas concretas que existen en algunas organizaciones
Como les digo, hay distintos tipos de medidas, quizás las que más se nos vienen a la mente o las más típicas son las de tiempo, y tiene estas distintas características que en el fondo algunas tienen que uno justificarlas o no, pero finalmente lo que buscan es favorecer este balance entre la vida personal y la vida laboral. Oye, y quizás comentar la última, que la más controversial que he escuchado, y ahí ustedes ven también si es que les hace sentido o no. Le dan 3 meses a padres cuando el nacimiento de hijos, y es obligatorio. O sea, tú no puedes decidir si lo tomas o no. Si eres padre, el postnatal, extienden el postnatal parental y dan un número de semanas o meses, y eso independiente de tu cargo, independiente de qué lugar estés dentro de la organización, es obligatorio. Así que eso también ha sido bien controversial cuando obligan a los hombres a tomarse el espacio de cuidado en este caso. Muchas gracias, Karina. Oye, y en honor al tiempo, la última pregunta, bien en simple, pero creo que la pregunta es muy buena. Dice, ¿cómo abordar los sesgos dentro de la familia? Yo creo que esto también es mirando cómo en los distintos formatos de familia que ustedes nos explicaban al principio, cómo ecualizamos bien las miradas que tenemos respecto a los roles del otro o a los sesgos conscientes o inconscientes, ¿verdad? Que nos invaden. Eh, ¿Cómo los podemos abordar? Sí, eso es una pregunta súper interesante y gracias por la pregunta. Yo creo que tiene que ver mucho con lo que estamos haciendo ahora. Más que tener una respuesta correcta o incorrecta, lo importante es ir conversando esto. Entonces lo puedo conversar con mi familia. Yo, por ejemplo, he tenido conversas, obviamente con mi pareja quizás la brecha no es tanta, ¿cierto? Cuando hablamos de un tema tenemos puntos similares de encuentro, pero claro, por ejemplo, con una tía, la abuelita, ¿cierto? Que decían en el ejemplo, con mis propios padres, también sí hay brechas que son generacionales, que son culturales, etcétera. Y ahí esta misma conversación que estamos haciendo ahora, o sea, por ejemplo, me acuerdo que en un webinar una de las personas me dijo como, oye, yo hasta ahora, recién ahora me doy cuenta que decía, mi nuera se tiene que dar con una piedra en el pecho por el esposo que tiene. Y decía, no, pues mi hijo también tiene que hacer las cosas. Entonces, cuando conversamos esas cosas y nos damos cuenta en el fondo que hemos estado regidos por este como sistema donde asociamos, em, con estas conversaciones es mucho más fácil poder abrir estos espacios y poder abrir estas reflexiones. Buenísimo. Muchas gracias, Karina. Voy a leer el último comentario para hacer una reflexión, porque por ahí alguien dice, me encantaría escuchar algún punto de vista de un hombre sobre el video. Dado que no podemos interactuar con el video, estamos participando en esto, voy a responder a esa pregunta. Efectivamente, el video hace eco, hace sentido, uno lo ve, uno lo puede ver en uno mismo. O sea, yo lo veo en mí mismo, de hecho, en muchas actividades rutinarias en que uno asume que las cosas se están haciendo. Se molesta a lo mejor cuando no te dicen ayúdame, pero creo que la mirada tiene que ser la otra. Es por eso que les decía esto del puntaje, que creo que es importante hacerlo, porque cuánto me hago cargo, cuánto me pongo a disposición o cuánto tomo la responsabilidad. No se trata de ayudar, sino que se trata de compartir las responsabilidades que están en nuestros espacios familiares, al igual como uno lo hace en el trabajo también, que comparte esa responsabilidad. Creo que en el espacio familiar ocurre exactamente lo mismo. Karina, José, yo les quiero dar las gracias. Nuevamente nos dejaron súper motivados. El chat tiene muchas preguntas, muchos comentarios. Vamos a tratar de responderlas todas también por interno. El libro lo vamos a sortear igual que la vez pasada. Vamos a mirar después los comentarios del chat. Vamos a elegir ahí las mejores interacciones y lo vamos a regalar. Y los dejamos invitados también a revisar este webinar y el que hicimos en el mes de abril. Están en el minisitio de Diversidad e Inclusión, que se puede acceder a través de la intranet. Y también los dejamos invitados desde ya al e-learning, que prontamente lo vamos a comunicar, que va a estar disponible, que es respecto a temas de conciliación y corresponsabilidad. Va a estar disponible en sus sesiones de RH+, la vamos a comunicar por correo, les vamos a dejar el enlace para que puedan acceder. El e-learning es obligatorio, así que lo invitamos a hacerlo con tiempo. Lo hemos hecho con harto cuidado para que sea una instancia formativa atractiva, interesante, que den ganas de quedarse y aprender un poquito más. Y los webinars van así correlacionados. Mostramos el tema y luego va el e-learning para profundizar un poco más en eso. Las gracias también a todos quienes se conectaron y participaron. Y nos vamos a estar viendo el próximo mes. Espero hacia finales de junio, para estar revisando el tercer tema, que es de una serie de varios que vamos a estar haciendo en el año, que tienen que ver justamente con cómo nos planteamos este camino de la certificación de la norma, cómo recorremos el camino, porque es un camino que es largo, no se va a acabar a final de año,
con la certificación, sino que es algo que tenemos que además sostener hacia adelante. Y el QR que están viendo en pantalla lo invito a escanearlo, por favor, para responder la encuesta de satisfacción de esta sesión. A todos y a todas, muchas gracias. Josefina, Karina, nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan todos muy buena tarde. Muchas gracias. Claro, que estén bien. Gracias a la Jacqueline.